este mundo binario que me atravesaba el cuerpo en ese momento, y la verdad es que Luana vino a darme tener la visibilidad y el alcance que tuvo, ¿no? Y menos que iba a llegar a estar publicada toda nuestra historia en un libro que hoy está declarado de interés cultural por el Senado de la Nación, eh, que es de lectura obligatoria en muchos institutos de formación docente al nivel inicial y primario, ¿no? Que dio lugar e impulsó la fundación de la Asociación Civil Infancias Libres, y obviamente que le dio lugar al segundo libro, que es Mariposas Libres. Y todo tiene que ver con una causa y todo tiene que ver con una razón, que es poder acompañar a las infancias y adolescencias trans travestis. Tal cual, sí. Yo leí tus historias y obviamente mi corazón de madre, obviamente, me conmoví muchísimo porque la fuerza que tenés, porque todavía te queda un camino largo por recorrer, ¿no? Pero bueno, vamos a preguntarte, ¿cómo estás pasando esta cuarentena con los hijes? ¿Qué onda esos chiques en casa con las tareas? Mamá todo el día, ¿no? Están en casa. ¿Empezaron el secundario o todavía no? Sí, mira, tuvieron una semana de secundario nada más, empezaron primer año en una escuela pública de acá del conurbano, y mira, qué bueno que me preguntaste esto de las tareas, porque más allá de estar en cuarentena, y donde la presión social y las miradas, ¿no? Y todo lo que tiene que ver interactuar socialmente con el resto de los niños, niñas, niñes, con profesores, hoy recibí una tarea que el problema de matemáticas, ¿no? Y te cuento esto como para que veas cuán atravesada está la educación con una cosa muy simple, cuánto daño se le puede hacer a un niño, una niña, un niñe, y cuánto se replica el mensaje biologicista constantemente para el resto de las personas que no son trans, ¿no? Dentro de una escuela. Tal cual. Abro la tarea, vamos a hacer la tarea, problema de matemáticas, eh, una mujer embarazada tarda 9 meses. Entonces, cuando apenas leímos una mujer embarazada, Luana me miró. No. O sea, ya no podíamos seguir la tarea de matemáticas, ¿me comprendés? No. Y me mira y me dice, ¿y los varones trans? No, Y no no. pudimos seguir con la tarea. Entonces, me comuniqué con el equipo de la escuela que amablemente, porque tenemos un trabajo, ¿no? Ya realizado 6 meses antes de que Luana y Elías entren a la escuela, pero en qué cosas no se va a ver reflejada su identidad, no va a haber respeto por su colectivo, porque más allá de que ella sea una feminidad trans, no va a poder gestar en su vientre, pero sí tiene mucho conocimiento de que las masculinidades trans sí lo pueden hacer. Entonces, están faltándole el respeto a su colectivo trans y travesti, ahí no está reflejado, ¿no? Y ni hablar de cuando en el primer ciclo, que tiene que ver, ¿no? Con primer grado, segundo grado, tercer grado de la escuela primaria, a nuestras niñeces trans les están llegando las láminas antiguas de ESI, donde el ejercicio es, por ejemplo, el cuerpo de la niña que tiene vulva, el niño que tiene pene, y le preguntan a las niñeces con qué cuerpo se identifican. Vos ponete a pensar por un instante una niña de 6, 7 años, una niña que tiene pene, ¿con qué cuerpo se identifica? Tal cual. Entonces, estas violencias a diario, minuto a minuto, que nadie registra, y no solo la violencia inmediata de la invisibilidad de tu cuerpo, sino que la educación y la información que se le da al resto de los compañeros y compañeras. Por ejemplo, yo avisé hoy que mis hijas no iban a poner que una mujer está embarazada, sino que iba a poner a lo sumo una persona, ¿no? Pero ¿y el resto de los compañeros y compañeras que están recibiendo esa tarea? Entonces, la deconstrucción, todo lo que tenemos que trabajar, los prejuicios, y esto no es un dato menor, esto es la invisibilidad constante y replicar el biologicismo constantemente y un no lugar dentro de la escuela. O sea que pregúntame otra vez cómo estoy en la cuarentena.
horrible. No, Porque la verdad es que ni siquiera podemos evitar las violencias acá encerrados, encerradas en nuestras casas, porque la violencia llega por todos los lugares. Ni hablar de prender la televisión y ver un programa donde tampoco están, o sea, tener que esperar que todo esto vaya avanzando, que la sociedad comprenda, que haya una equidad, que podamos respetar todas las corporalidades, las identidades, la diversidad, que seamos parte de la diversidad. Va a llevar tanto tiempo y en ese tiempo nuestras niñeces y adolescencias siguen padeciendo estas violencias que les marca la vida, les marca las relaciones sociales, le marca la autoestima, ¿no? Y la verdad es que la lucha, yo no sé, hasta el último minuto que respires. no vas a aflojar, no vas a aflojar. O sea, a mí me pareció, para los que no han leído tu libro, que lo recomiendo, creo que no existe el manual de padres, porque no existe, pero me parece que también sos punta de lanza en esto. Vos y Luana son, y Elías, obvio, ¿por qué? Toda la familia, ¿no? No todo es Luana, porque también Elías cumple un rol muy importante, ¿no? Soy princesa, o sea, es como muy conmovedor, como el título del libro refleja ese grito, ¿no? De Luana por decir, no, yo nena, yo princesa, y acá contás los momentos bravos que te tocaron vivir, porque la verdad que te tocaron vivir momentos muy bravos. Me gustaría que me cuentes un poquito, yo sé que lo contaste muchas veces, pero para el que no conoce la historia, un poquito que cuentes por algunas cosas de las que tuviste que pasar, porque la verdad que la historia es muy conmovedora y es dura. Y después tenemos yo digo que es una segunda etapa de Luana, donde acá vos ya estás como bastante cansada y haces mucho hincapié en esto del cuerpo, ¿no? Cómo Luana tiene que cuidarse con su cuerpo y obviamente esto de andar dando explicaciones, ¿no? A ver, soy Luana, punto. Me gustaría que nos cuentes un poquito. Por favor, por Bueno, favor. mira, lo resumo. Sí, Lo obvio. resumo porque también, no solo que atravesamos todo ese proceso, no quedó atrás ni quedó en el olvido, obviamente, pero sí volverlo a recordar a veces duele, a veces genera, viste, una emoción que te cuesta volver a salir, ¿no? Yo a veces trato de evitarlo, aparte ya me lo he hecho causa y trato de que la sociedad entienda que no es la historia de Luana, sino que es la historia de toda la sociedad, la Igual. historia de todos y de todas, de todes, la historia del colectivo trans travesti, invisibilizado, ¿no? Criminalizado, eh, castigado. Nosotros hoy tenemos que tomar conciencia de que más allá de que hoy la historia de Luana conmueve, nuestra historia es conmovedora, pero nos tenemos que preguntar por qué es conmovedora. Porque llega a la sociedad, porque sufrimos mucho y eso, viste, genera pobre mamá, ¿no? Pobre niña, mirá lo que tuvo que pasar. Y no pasa lo mismo cuando aparece una travesti muerta, o vemos que hay un travesticidio que no tiene justicia, o un transfemicidio que no tiene justicia, o que no hay, que no se cumple con el cupo laboral, la ley de Diana Zacayán, ¿no? El cupo laboral travesti trans. Vamos a ver hasta desde qué lugar hay que tocar a la sociedad para conmoverla y así poder escuchar el reclamo que hoy escuchamos en una niña, pero que ignoramos en todas estas décadas del mismo colectivo al cual pertenece el Luana, ¿no? Entonces, y que además esta historia visible de Lulú viene a dar cuenta de la cantidad de historias que vienen detrás reclamando exactamente lo mismo. ¿Y dónde la vamos a parar a Luana en la historia? Porque para que Lulú exista, existió Luana Berkins, existió Diana Zacayán, existe Florencia Guimaraes, existe Alma Fernández,
Susi Shock, Marlene Guayar, y puedo nombrar un montón de compañeras, ¿no? Daniela Ruiz, nuestra compañera Ivana Gutiérrez, Alba Rueda, que hoy está en el Ministerio de Géneros, de Mujer, Géneros y Diversidad. Entonces, no estamos hablando de una sola historia. Nosotros atravesamos por situaciones sumamente violentas, de una discriminación sin nombre, porque era una niña muy pequeña, y todo lo que Luana padeció, yo no quiero que lo padezca ningún otro niño, ni ninguna otra niña, ni ninguna otra familia. Primero, la violencia mayor la sufrimos acá dentro de casa, ¿no? Y Luana la sufrió hasta de mi parte, por desconocer, por no saber, por tener a una niña con pene que me decía, soy una niña, y yo le decía, no, vos sos un varón. A mí me dijeron, sos un varón, y en este mundo las personas que tienen pene son varones. Y el resistir de Luana, ¿no? Durante 2 años de su vida le afectó su salud psíquica, su salud física, no podía ir a la escuela, no encajaba en ningún lado, ¿no? Se empezó a autoagredir, no lugar, y empezó a darse cuenta que era su culpa por tener pene, e intentó quitárselo, y bueno, un montón de situaciones que ya ni siquiera me hace bien contarlas, pero tiene que ver con el mensaje cultural, con el mensaje social, con la educación, con nuestro sistema de salud, porque la mirada ya no la tengo puesta en mano. Quizás cuando yo era una simple mamá binaria, una mujer cisgénero heterosexual, de su casa, como me enseñaron a hacer, ¿no? Cuando ni siquiera conocía el feminismo y podía estar bajo la pata del machismo y el patriarcado, la verdad es que hasta yo hice sufrir a mí, por desconocimiento, por ignorar, por no darme cuenta, por un montón de cosas, ¿no? Pero te diste cuenta. Y Te diste por cuenta. no saber. Y cuando no, ¿sabes de lo que me di cuenta? Yo me di cuenta que mi hija sufría muchísimo. Antes de saber que era trans. O sea, yo me daba cuenta que tenía un hijo que sufría muchísimo y que corría peligro. Y que había mucho riesgo y que se iba a lastimar. Entonces, esa desesperación por parar esos golpes que se daba o todo lo que le pasaba, hizo que empezase a buscar información por todos lados, ¿no? Y no hubo psicólogo, ni pediatra, ni neurólogo, ni nadie que me supiera decir qué era lo que le estaba pasando. Y al llegar a la comunidad homosexual argentina, como te decía antes la licenciada Valeria Paván, me dijo, dejala hacer. Sí, y en ese dejarla hacer, se cambia la mirada de qué es lo que le pasa a Luana, y empezamos a ver qué le pasa a la sociedad con esta niña que tiene pene. Y al darme cuenta de que mi hija no es un genital caminando, ni vos ni yo somos genitales caminando. Entonces, todas estas explicaciones que vos decías que Luana tenía que dar y que sigue dando, ¿no? Porque la da con el cuerpo la explicación todo el tiempo, son las violencias que llevan a un travesticidio o transfemicidio social, el cúmulo de todo el abandono del Estado, de todo lo que le está pasando al colectivo trans. Cuando se aprueba la ley de identidad de género, que no la milité yo, sino que la militó todo el colectivo trans travesti, Luana se beneficia con esa ley, y es ahí que podemos conseguir un DNI para poder llevarla al médico, ¿no? Porque no la podíamos. Pues imagínate que con un DNI que decía que era Juan Carlos, no podía llevar a una niña que decía llamarse Luana. No, terrible. Y no darte por vencida nunca, pero no porque yo sea fuerte, lo voy a repetir hasta que me canse. No soy fuerte y no soy valiente. Acá la única niña fuerte es Luana, y también está obligada a ser valiente. Cuando tendría que ser una niña que juega, tuvo que ser una niña valiente para poder atravesar todo esto y para poder plantarse. Entonces estamos hasta obligando a nuestras niñeces a que tengan la valentía obligada para poder enfrentar todo esto, porque si no, no pueden, ¿no? Y después atravesar la sociedad, la escuela, el jardín de infantes. Estamos hablando de una nena trans en jardín de infantes.
Tal cual. Y cuando vuelvo el tiempo atrás, fue el año 2011, y me vengo en el presente y estamos en el 2020 y nuestras niñas trans todavía, y nuestros niños trans, y nuestras niñeces no binarias, no pueden resistir el jardín, no pueden resistir la primaria, no pueden resistir la secundaria, y el colectivo trans travesti tiene una expectativa de vida de 35 años. Y hace más de 12 años que se sostiene ese índice de suicidio y ese índice de expectativa de vida. Entonces, ¿qué nos está pasando a la sociedad? ¿No? Y quizás a mí se me escuchó por esto, por ser una mamá cisgénero, heterosexual, que salió a decir, quiero que respeten a mi hija, y estoy orgullosa de mi hija trans. Y creo que el otro día hablaba con la hermana Mónica Astorga, y le decía que el precio que pagamos por, por visibilizar la historia, por esta visibilidad que tomamos, fue muy alto también, pero es algo de lo que no me arrepiento, porque todo lo que atravesamos con Lulú sirvió para que hoy más de 200 familias hayan podido escuchar, leer el libro, verme en un video, verme en la tele, verme en una nota, y se pudieran dar vuelta a ver a sus hijos, ¿no? Que yo acompañé. Imagínate todas las personas y las familias que pudieron ver esta historia que yo todavía no conozco y que están en todo el país y en otros países. ¿Viste? Es como, bueno, tuvimos que ser esa punta de lanza que vos dijiste, pero no lo elegimos, no lo quisimos ser. Nos hicimos cargo de lo que nos estaba pasando y nos dimos cuenta, y yo me di cuenta, que esto le podía estar pasando a cualquier otra niña en cualquier otro punto del país. Tal Y cual. no podía seguir. ¿Y vos qué crees, Gabriela? ¿El problema son los adultos o el problema son los chicos a la hora de aprender? ¿A vos qué te parece? ¿Vos querés que yo lo diga? Bueno, yo lo digo. El problema es de los adultos y las adultas. El problema lo tenemos nosotros. Los miedos los tenemos nosotros, los prejuicios ya los tenemos internalizados. Ponemos mucha expectativa y esas niñeces tienen que venir a cumplir lo que nosotros deseamos antes de que se puedan manifestar. Y la cultura ya nos atravesó y nosotros cumplimos mandatos. Y por más que nos consideremos con una cabeza súper abierta, fallamos también, ¿no? Porque hay que enfrentar todo esto, hay que enfrentarse a uno mismo y tenés que deconstruirte. Y en esa deconstrucción, obviamente que vamos a sufrir. Hay un dolor, no es fácil, y el egoísmo con el que a las personas nos educan, ¿no? En esta competencia siempre por estar bien nosotros antes que el resto, no se va de un día para el otro. La persona adulta tiende a que esa niñez haga lo que nosotros queremos y lo que nosotros consideramos que cumplan nuestra religión, por herencia, que vengan acá a cumplir nuestros deseos, y la palabra travesti, y la identidad travesti, todavía en la sociedad y en las familias, genera un cimbronazo tremendo. Sí. ¿Te das cuenta? En la sociedad también, el Estado también, ¿viste? El sistema de salud, olvídate. La educación no tiene historicidad travesti, o sea, cuando hay una niña dentro de una escuela, ¿de dónde viene esa niña? Un niño trans, ¿de dónde viene? Hablamos de sus corporalidades, tenemos en la ley de educación sexual integral láminas con sus cuerpos, con diversidad de cuerpos, existen cuerpos gordos, cuerpos negros, o sea, hablamos de toda una diversidad, ¿no? Nos falta tanto, y me parece que poder abordarlo, poder trabajarlo, poder pensarnos, poder no pensar al otro, a la otra edad como algo que hay que investigar y ver qué es lo que le pasa, no, pensarnos nosotros desde qué lugar estamos parados, qué es lo que nos pasa, qué me pasa a mí frente a esta situación, no qué le pasa a esa niña o a ese niño que no viene a hacer lo que yo quiero, porque es así. Yo en un momento, Luana no hacía lo que yo quería.
No respondía al nombre, mirá qué egoísmo, no respondía al nombre que yo le puse, no quería la ropa que yo le elegía, no quería los juguetes que yo le compraba, y no quería hacer lo que yo decía. Y suponte que yo respondía también a los mandatos, a la cultura, a toda mi educación, y Luana no entraba en el casillero que la sociedad la quería poner. Y esa desobediencia hablaba de su libertad. Y cuando las niñeces desobedecen, las personas adultas se desesperan. Porque lo primero que decimos es, vos tenés que ser muy obediente. Portate bien. ¿Qué sería portarse? Claro. ¿Cuánto tienen que obedecer? ¿A quién le tienen que obedecer, no? Porque lo único que tienen que hacer es obedecer a su propio deseo. Bueno, convengamos, Luana tiene un carácter, se impuso, porque Sí. Escuchame, Gaby, Sí. ¿y cómo estás llevando esta preadolescencia? ¿Ella está de acuerdo con que vos sigas contando su historia? ¿O relaja? ¿O le gusta? Mirá. ¿Por ahí le gusta ser un poco la que está creando este sacudón o no? O sea, porque te empiezan con Mirá, el tema de su intimidad, primero que hubo una etapa en la que no lo pudimos manejar, ¿no? Esto era, ni siquiera como que me pregunté a mí misma si quería que mi intimidad saliera a la luz, pero veía que era la única manera de que esto pudiera empezar a escucharse, ¿no? Por eso te decía antes, no nos quedó otra, no es que lo elegimos, salimos y lo hicimos con la convicción de salvar vidas, porque esa es la única convicción que tuve y que tengo hasta el día de hoy, salvarle la vida a otro niño o a otra niña como se la salvamos a Luana. Y en todo ese proceso, mientras Luz fue creciendo, yo fui hablando con ella. Es más, cuando escribí el segundo libro, Mariposas Libres, hubo muchas cosas que las consulté con ella. Claro. El tema es, ¿a vos te parece, Lu? ¿No? Mirá que hablo de esto, mirá que cuento aquello. Hoy está entrando en una etapa, está a un mes y medio de cumplir 13 años, ¿no? Está en pleno desarrollo, tiene una conciencia que la verdad es que es un ejemplo. Yo aprendo muchísimo de mi hija. Este año, no, el año pasado, a principio de año, cuando estaba por cumplir los 12, empezamos a tratar el tema de los bloqueos de la pubertad, ¿no? Porque si ella manifestaba que no quería determinadas características físicas, hoy Argentina tiene como, gracias a la ley de identidad de género, cómo poder bloquear todo ese desarrollo puberal que le va a dar determinados caracteres sexuales secundarios en el cuerpo, obvio. Y la verdad es que yo no estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo porque genera mucho daño físico, y no estoy hablando de las personas adultas. No es lo mismo una persona adulta que empieza a hormonarse cuando ya está totalmente desarrollada su corporalidad, a diferencia de una niñez que tiene que empezar a bloquear su pubertad, que no es lo mismo una hormona para una persona grande, a bloquear su pubertad entre los 10 y los 12 años, ¿no? Porque ahí interviene el desarrollo óseo, se empiezan a descalcificar los huesos, ¿viste? Empieza a traer otras cosas que alternan el funcionamiento saludable del cuerpo, y en pos de qué, ¿para quién? En pos de lo estético. Tomar decisiones. Cuando una cosa es tomar una decisión, decir, bueno, mira, yo a partir de ahora me quiero hormonar porque me autopercibo de esta manera y quiero manejar la corporalidad de esta manera cuando tenés 20 años, 22, 23 años, qué sé yo, no sé, 18, cuando tenés un proceso cognitivo mucho más elaborado. Otra cosa es cuando una niña o niño, un varoncito trans, esto lo tiene que decidir a los 9 o a los 10 años, ¿no? Y su familia tiene que acompañar este proceso. No es lo mismo, ¿no? Bloqueos de la pubertad.
hormonación de las personas adultas. Entonces, cuando yo le transmití todo esto a Luana, y desde los 4 años ella empieza todo este proceso de amar su cuerpo, de visibilizarse, de saberse trans, no de saberse niña, o parecerse a las niñas cisgénero, o vivir como una niña cis. Estamos hablando de cómo sos trans, y hay un montón de cosas que te van a pasar, y ser trans tiene que ver con esta corporalidad que vos tenés. Y todo este proceso de tantos años hace que hoy Luana me pueda decir a mí, no quiero los bloqueos de la pubertad. Yo soy trans, y voy a ser como mi tía Susy Shock, por ejemplo. Pero tiene 12 años, está por cumplir 13. La sabiduría, el proceso, la fortaleza, llámalo como quieras, de esta niña, es maravilloso, y ojalá que todas las personas lo pudieran tener. Mi pregunta es, ¿cuánto lo va a poder sostener en el tiempo? Cuando empiece a relacionarse con una afuera, que sí va a rechazar su cuerpo, que sí le va a decir que ese cuerpo es de hombre, ¿no? Porque tenemos asociado la subjetividad y los géneros a los órganos del cuerpo. Cuando le digan que, o le pongan un género a sus genitales y le digan, claro, vos sos una chica con genitales masculinos. Poniéndole el género, ¿no? Y este ser hombre, ser mujer en los genitales, cuando van por lugares diferentes, ¿cuánto ella va a poder sostener esto de yo soy así, me amo así y no quiero intervenir mi cuerpo? Cuando una sociedad, una educación, una cultura te dice que el cuerpo está equivocado, que hay que cambiarlo, que hay que modificarlo, que te tenés que parecer, que tenés que rendir cuentas a un estereotipo, porque si no recibís todas estas violencias. Bueno, vamos a ver cuánto lo puede sostener. Ojalá lo pueda sostener libremente, que lo pueda sostener en el tiempo, que todo esto le traiga felicidad y no altere su autoestima. Y si en este momento Luana sostiene no querer modificar ese cuerpo, porque ella ama su cuerpo. Si esto sucede mucho más adelante, bueno, ahí estamos viendo que el cambio que ella tiene también es por todo el afuera. Hay algo que la va a hacer cambiar de opinión. Y ahí voy a estar para respetarla, y ahí voy a estar para acompañarla, lo digo desde lo que Luana tiene 4 años. Mañana se quiere poner unas tetas hasta acá, y ahí voy a estar yo para sostenerle las tetas cuando lo quiera hacer. Mañana se quiere hormonar, bueno, ahí voy a estar. Pero también tiene que ver con cuánto cuenta del afuera, ¿no? Cuánta influencia tiene del afuera para empezar a modificarlo. Entonces, si empezamos a hacer circular y a respetar estas corporalidades, quizás en niños y en niñas pequeñas, podemos evitar que a los 10 años, 11 años, se le corte o se le evite la primera menstruación a un varón trans, por ejemplo, ¿no? O sea, una cosa es que vos decidas, cuando sos más grande, interrumpir la menstruación, que tampoco considero que sea sano, porque eso trae consecuencias a largo tiempo, pero que un niño no tenga ni siquiera su primera menstruación a los 11 añitos, eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Y eso es lo que yo quiero que se pueda interpretar, y no que me ataquen y me digan, vos no sos trans, no sabés lo que es, no podés, estás en contra de las hormonas. No, no, no. Yo estoy a favor de un cuerpo saludable, ¿no? Y estoy a favor de que si hay un derecho a hormonarse, yo lo respeto, pero también tenemos que saber que hay un derecho a no hacerlo, y también se debe de respetar. Pero aparte, y también se debe de acompañar. Claro, pero aparte, a ver, es muy humano estar desconforme con nuestro cuerpo, amigarnos con nuestro cuerpo, y viste que en la adolescencia está toda esta cuestión. A ver, una vez que has logrado que Luana se amigue con su cuerpo, que ame su cuerpo, es muy importante, tampoco recibir presiones. Me parece súper sano que vos la... No, pero es que no es natural estar en desacuerdo con el cuerpo, no es natural, es impuesto. O sea, si yo veo solamente a Pampita todos los días que me levanto, y me voy a ver la panza y digo, pero yo soy una porquería, porque te lo hacen creer.
¿entendés? Y además de ver a Pampita todos los días, me estás vendiendo cómo hacer ejercicio y las cremas reductoras y la lavanda y la faja, y bueno, esto tiene que ver con el capitalismo también, ¿no? Y que respondemos a estos modelos, pero sumale que a nosotras, las personas cis, esto nos afecta muchísimo. Yo respondo a ese estereotipo, tengo 46 años, lo vengo haciendo desde que nací. Imagínate que a la persona trans, con nada más que 10, 11 añitos, ¿cuánto podés dañarlo? ¿No? O sea, ¿pueden crecer libres? Nosotras no tuvimos una infancia libre, pero tenemos que garantizar que las infancias que vienen, ya sean infancias de cisgénero o infancias trans, no binarias, también tienen que tener la posibilidad de tener otra clase de vida. Eso se lo debemos. Se lo debemos primero al colectivo trans travesti. Y ahora se lo estamos debiendo a las infancias y adolescencias que la están transitando y que, ok, tienen el DNI, pero no tienen garantizado ni legalizado su cuerpo en ningún lugar. ¿No? Y nos agarra ese miedo. Y todo el mundo que me ve me dice, ay, qué divina tu hija. Y bueno, pero ¿te la imaginas en tu casa, siendo la novia de tu hijo, comiendo los fideos el domingo? Y seguramente va a tener barba, no sé, fíjate, ¿se lo contaste a toda la familia? ¿Van a poder sostener todo esto? El puto en la casa de enfrente, en la casa del vecino, no en mi casa. Claro. Falta muchísima conciencia, y si nosotros nos seguimos moviendo dentro de este microclima de militancia, no estamos viendo más allá. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando me dicen la sociedad está avanzando, primero que cuando se dice que la sociedad está avanzando, lo dice una persona que no es trans, que no lo vive, que no tiene un hijo trans, porque si no, imagínate que yo no puedo ver el avance ni siquiera en un problema de matemática. Imagínate el resto. Cuando la sociedad está avanzando, imagínate que, no sé, si sostenemos el promedio de vida de 35 años hace más de 10 años, ¿cuánto estamos avanzando? Vamos a decirle a nuestras compas trabas, a nuestros compas trans, que la sociedad está avanzando. ¿Cuándo? Cuando esa expectativa de vida suba, cuando el índice de suicidio baje, cuando no tengamos que luchar por una ley que solamente incorpore al 1% de la población trans travesti para hacer un trabajo, cuando tengamos un montón de niñeces acompañadas en la escuela, cuando yo me quede en mi casa. Yo tengo unas ganas de seguir quedándome en mi casa, ¿no? Entonces, mientras yo sienta que mi hija corre peligro, no me voy a poder quedar en mi casa. Entonces, falta muchísimo, pero falta muchísimo, y hay que salir de este microclima de militancia, de relacionarnos. Por ejemplo, yo me relaciono hoy con vos leíste mi libro, me felicitás, yo te lo devuelvo y estamos contentas. Tenemos que ir un poquito más allá. Subite al tren y habla de esto. Yo me tomo el tren Sarmiento que viene para acá, para zona oeste. Decí, niñas con pene, niños con vulva, andá a cualquier escuela a ver si conocen la ley de identidad de género. No sé, me parece que sostener la estabilidad emocional, saludable, en nuestras niñeces, todavía no es garantía, no lo tenemos garantizado. Es que me parece que lo agotador de todo esto es no terminar de dar explicaciones. Es eso. O sea, yo siento eso, me pongo en tu lugar de mamá y digo, pucha, tengo que seguir dando explicaciones. Y bueno, en el caso de Luana, va a tener que seguir dando explicaciones, pero igual creo que ella tiene un carácter muy especial, tiene mucha fuerza, y lo va a lograr. Lo va a lograr. Pero no deja de ser una niña. O sea, no deja de ser una niña, y si no fuese fuerte, y para las niñas o niños o niñes que no lo son,
Y para esas niñeces que no lo pueden expresar en su casa, o sea, no tenemos que depender o esperar que esa niñez sea valiente, lo pueda decir y tenga mucha fuerza, porque en realidad lo que les estamos pidiendo es que lo resistan. Claro, sí, sí, sí. Y la mirada tiene que cambiar. Nosotros desde la Asociación Civil Infancias Libres, entre la mayoría de las familias, armamos un cuadernillo autogestivo que se llama Infancias Desobedientes, Cuerpos que Incomodan. Y ahí cuestionamos no solo el primer lugar de expulsión de una persona trans travesti, que es su hogar, sino cuestionamos al Estado, cuestionamos el sistema de salud, cuestionamos la educación, nos cuestionamos a nosotros mismos. Tenemos el primer relevamiento a nivel nacional sobre 100 niñeces y adolescencias trans que acompañamos desde Infancias Libres, ¿no? En una estadística, estamos generando material. Imagínate que somos familias. Yo ni siquiera tengo un nivel terciario, apenas terminé el secundario, y sin embargo, estamos con esta urgencia y esta necesidad y esta desesperación a veces, fabricando un material que tendría que ser fabricado, entre comillas, por el Estado, por el Ministerio de Educación, por el sistema de salud, o sea, si nosotras las familias lo podemos pensar, el resto también tiene la responsabilidad de hacer. Que si no, esta sociedad no va a cambiar. Y hoy expulsa a este colectivo como lo expulsó tantas décadas atrás. Y quizás hoy hasta está de moda, ¿no? Pero la vida, los años, se van pasando. Y cuando Lulú me dijo, yo, nena, tenía 2 años, hoy tiene 12. Hace 10 años que le está poniendo el cuerpo a mi hija. Y vos te pensás que todo esto, en todo su desarrollo, no le ha afectado, no ha tenido, hemos hecho todo lo posible para que tenga una infancia como la de cualquier otra niña. Pero hoy no se trata solo de ella, se trata de centenares de niñeces y adolescencias que hoy sí, gracias a la militancia del colectivo trans travesti y a la ley de identidad de género, están dentro de una escuela, y también seguimos sin saber qué hacer. Y también se sigue sin saber qué hacer, ¿no? Y la responsabilidad es lo que estamos esperando, ¿no? Por eso estas infancias que desobedecen los mandatos, las normas, los casilleros donde encajar, desobedecen y esa desobediencia tiene que ver con la libertad que nosotros no les damos. Estos cuerpos que vienen a incomodar a la sociedad, tiene un trabajo atrás, tiene una historia, tiene familias, hay lágrimas, hay esfuerzo, hay desidia, hay desesperación, y nadie quiere que sea el hijo, la hija, el hije propio, ¿no? Porque a veces conmueve esta historia, pero porque es mía la nena, y que se queda en mi casa, Pero y es mía la nena. qué cosa tu frase, ¿no? Cuerpos que incomodan a la sociedad, ¿no? Qué fuerte eso, porque es así, y vos, o sea, lo pensás y decís, pero ¿por qué te incomoda, ¿no? El cuerpo de otro? ¿Cuál es el problema? ¿No? A mí lo Es que, personal... mirá, Berkins, la comandanta de las mariposas, decía una frase, yo la escuché en una charla, en una frase que me quedó y la tengo siempre presente. Ella decía, ¿cómo la sociedad va a respetar o va a amar un cuerpo travesti si ni siquiera se atreve a imaginarlo? ¿No? Y esto de asociar este pene con tetas, con una identidad que rompe el binario, ni varón ni mujer, esta identidad política, ¿no? Que se reivindica después de tanto insulto en este ser travesti. Cuando yo lo asocio a la niñez, yo tengo todos los cuestionamientos porque me preguntan, ¿por qué niña travesti? ¿Por qué niñez travesti? ¿Por qué hablas de niñas travesti? Como si fuese algo malo, ¿no? Y todavía, si vos vas a Wikipedia, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice un diccionario? ¿Qué es lo que conoce la sociedad de lo que es ser travesti? Porque no estamos escuchando a las trabas cuando nos dicen quiénes son, sino que estamos yendo a una definición que lo ha hecho personas
como nosotras, que han dicho que es un cuerpo transvestido. Claro. Y eso es un insulto. En esta sociedad, para descalificar a una masculinidad cis, se le dice puto. Sí. Y hasta que todo eso no cambie, no vamos a cambiar como sociedad y vamos a seguir expulsando, marginando, discriminando, por más que creamos que tenemos una cabeza súper abierta cuando no la tenemos. Entonces, si yo te digo a vos, una niña trans, travesti, vos ya tenés que saber qué corporalidad tiene. ¿Dónde está reflejada? En ningún lugar. Claro. Entonces, no tiene legalidad, porque en este DNI que dice Luana femenino, se va a esperar de ella que tenga nuestra corporalidad o que se parezca a nosotras, cuando no tiene que hacer. ¿Y dónde encajamos una identidad trans no binaria? ¿Dónde encajamos a les no binarias? ¿Dónde encajamos una masculinidad que pueda gestar en su vientre porque tiene esa capacidad? ¿Cómo hacemos para que nuestras niñeces, y cuando hablo de nuestras niñeces hablo de infancias libres, ¿no? Porque siempre hablamos de las niñeces que acompañamos, no puedo hablar de niñeces que no conozco, ni tampoco hablo del colectivo adulto, sino que digo, nuestras masculinidades trans que tienen entre 10, 11, 12 añitos, que empiezan a menstruar, empezar a enseñarles a amar ese proceso de su cuerpo, cuando todo lo que está a su alrededor les señala que eso es de mujer, ¿no? Tal cual. Hay un no lugar constante que se clava, no solo en la psiquis, se te clava en el corazón, y no se puede resistir más. De verdad, no se puede resistir más. No, seguramente. Sí, sí, sí. Sí. O sea, llegamos a la conclusión que el DNI solo no alcanza. No. ¿Y qué opinas? No, el DNI solo no alcanza. El DNI solo no alcanza. Hay algo que a mí, en lo personal, siempre me molestó, eso de femenino y masculino. Yo digo, ¿para qué está puesto, no? En el DNI fue inclusive charlas que hemos tenido con mis estudiantes, y siempre estaba esto de, ¿cuál es la necesidad de la F y la M? O sea, ¿para qué está ahí, no? Esto de dividir las listas de las escuelas, ¿no? Entre varones y nenas. O sea, siempre está esta cosa, este sistema binario, y también creo que habría que ir por ese cambio, me parece a mí. Y bueno, no, ¿quién más? Te tiro con la responsabilidad. Yo creo que hay que ir por tantas cosas que tenemos que tener otra humanidad urgente, o sea, porque no hay que ir por una cosa, por la otra o por otra. También es súper respetable a aquellas personas que se afirman sobre el femenino y el masculino. Mi hija hoy en día se afirma sobre esa feminidad y ese femenino es parte de su identidad también. O sea, lo digo siempre, Luanita es muy binaria por ahora, con una cabeza y una conciencia que sí sabe que es trans y se manifiesta y lo dice y se nombra y lo vive, pero sí sigue ese estereotipo muy marcado. Lo vemos con su cabello, lo vemos con su vestimenta, lo vemos con sus modales, lo vemos con un todo, con un ir siendo, pero ya está atravesada. O sea, también hay que ir apuntando a las futuras generaciones, y cuando digo futuras generaciones estoy hablando de nenitas, nenitos, nenites de 3, 4 años. Sí. ¿Sí? Porque cuando hoy Luana se puede pensar, ya tiene 12. ¿No? Entonces, para unas cosas todavía es muy chiquita, para otras cosas es muy grande, y es tan lento todo, tan lento, ¿no? Esto que cuesta tanto avanzar porque hay mucha resistencia, demasiada resistencia. Y la verdad es que salir a exigirle a las niñeces que no se paren en ese lugar, que no entren en ese casillero, que es casi imposible a veces. Es casi imposible. Pero lo importante, Gaby, es que creo que la poca información que tuvimos todos siempre
sobre los trans, ¿no? Siempre fue de los adultos, ¿no? Siempre del adulto trans, travesti, o sea, era, en cambio, vos, o sea, tu hija, ¿no? Y vos potenciando la voz de Luana, nos abriste un poco la cabeza y mostrándonos qué es lo que pasa, porque ahí obviamente nadie nace adulto, o sea, hubo todo un proceso. Entonces fue muy importante ver y saber por todo lo que pasa, no solo niñe, sino también la familia. Porque yo hasta que no leí tu libro, no sabía por todo lo que pasaba la familia, ¿sí? Para no tirarte todo a vos, porque sé que detrás, o sea, está todo contado en tu libro, detrás de toda la historia de Luana hay todo una historia familiar, ¿no? Entonces, como toda la familia, ¿no? Trata de acompañar estos cambios, ¿sí? O sea, son parte de esta historia. Entonces me pareció muy importante, vos todavía como decís, no, pero yo no soy, falta. Sí, falta, no te lo voy a negar, pero la verdad es que sirvió muchísimo tu trabajo y el coraje, y tu hija, obviamente, que se impuso, para que podamos conocer qué es lo que pasa en ese trayecto, ¿no? Del bebé al adulto. Porque es como vos decís, o sea, ella ahora tiene que atravesar una etapa bastante difícil, porque es preadolescente, como cualquier preadolescente, con todos sus, ¿no? Pero bueno, que hayas logrado, con toda la ayuda y todo lo que has hecho, que hoy tu hija se sienta feliz con ese documento y que se haya reconciliado con su cuerpo, es valeroso, Gaby. O sea, no. Luana ni se acuerda del documento. Yo quiero, o sea, pará, ni siquiera lo tiene presente. El documento vino a reparar en ese momento, ¿no? Esa M que Luana no manifestaba, vino a reparar esa imagen, vino a reparar ese daño hasta ahí. Pero como decíamos hace 5 minutos atrás, no es todo, ¿no? No es todo. Y el poder hoy nombrarla viene a dar cuenta, ¿no? Te pones a pensar cuando vos te das cuenta de cuántas niñas, niños, niñas, trans, travestis, no fueron escuchados hasta ahora, ¿no? Entonces, ¿cuántas niñas fueron expulsadas de su hogar? ¿Cuántas niñas en la actualidad siguen expulsadas de su hogar? ¿Cuántas niñas de la edad de mi hija están paradas en una esquina siendo prostituidas? ¿No? ¿Cuántas niñitas de la edad de mi hija por la expulsión del hogar, por el maltrato, por el desconocimiento, porque no quieren estar, por lo que sea, viajan de otras provincias y pasan por un montón de camioneros, nenitas de la edad de mi hija? Entonces, cuando yo empecé con todo esto, también empecé a conocer todo este mundo que desconocía, y cada vez sentí más miedo. Y cada vez sentí más desesperación, el no poder atajar todo lo que se me venía. Y cuando veo hoy una traba que está en una esquina, no digo que está ahí parada porque quiere y porque eso es un trabajo. Digo, esa travesti está ahí parada en esa esquina, o esa chica trans está ahí parada en esa esquina porque no hay una casa, porque no hubo una escuela, porque no hay un estado, porque no está en una oficina, porque no está en la universidad, por eso está en esa esquina, ¿no? Y encima hay quizás hasta les hacen creer que eso es un trabajo porque es el único lugar que vas a ocupar por ser trans, por ser travesti. Es muy cruel. Eso también es el destino que hoy tiene mi nena. ¿Sabes por qué? Porque hablando muchas de las compas trans y travestis del colectivo, que son las tías de Luana, las tías trabas de Lulú, las escuchás también decir esto, que ellas hoy quizás no están siendo prostituidas, pero si están paradas como dice Florencia Guimaraes, estoy preparada en la parada del bondi, y para el auto que te dice cuánto cobrás. Entonces, si hay alguien que te dice cuánto cobrás, significa que ese cuerpo ya está puesto en ese lugar. ¿Vos te pensás que esto a mi hija no le va a pasar? ¿Que a ninguna otra adolescente
no le va a pasar porque se le va a notar que es trans, se le va a notar que es travesti, y está bueno que se le note, porque para eso es travesti, para eso es trans, se le va a notar el caminar, el andar, la corporalidad, la nuez, la contextura física, se le va a notar. Y toda esa lucha, el DNI, ¿qué hago? ¿Me lo guardo dónde? Digo, ¿no? Hay tanto que, digo, y repito hasta el hartazgo, todo lo que falta, porque no te das cuenta que mi grito es, no nos alcanza, Claro. ¿no? O sea, si me quedo con un libro, con que se conoció la historia, con un documento, no me alcanza, estoy siendo obligada a conformarme con una ilusión de que todo va a cambiar y de que la vida que le espera es maravillosa y que Lulú es valiente, y no, la verdad que no, ni siquiera tiene la obligación de ser valiente. No. Pero mirá No. qué cosa curiosa que leí acá, ¿no? Hablando un poco del DNI, que ella consiguió la F, consiguió su nombre, precioso. Vamos a suponer que seguimos luchando y sacamos la S y la M del documento. Qué cosa loca el quill. Yo cuando leí lo del quill, que tenía quill de varón, no podía creer. O sea, bueno, no primero, no hay quill, yo considero, ¿no? Volvemos a esto de varón de mujer. Primero que es un número. Hoy en la actualidad ya ni siquiera se está haciendo, eso fue para el año, cuando hace 6 años atrás, sigue teniendo el mismo quill y sigue siendo un número, ¿sí? Vos imaginate que si yo estoy diciendo que no hay un cuerpo de varón, ni un cuerpo de mujer, mucho menos va a haber un número de varón, un número de mujer, ni rosa para las nenas, ni celeste para los varones. ¿Sí? Pero el mundo se mueve sobre eso, la sociedad se mueve sobre eso. Entonces, mirá cuánto nos falta trabajar. Por eso digo, si vamos a cada detalle, no terminamos más. No terminamos más. Entonces digo, bueno, sigamos en cuarentena, que por lo menos está dentro de casa y no va a tener que padecer todo esto. Pero la vida es otra cosa, la lucha que llevamos adelante, no solo yo, sino todas las familias que conforman la Asociación Civil de Infancias Libres, todas las familias de niñeces y adolescencias trans, travestis que no conozco, toda la lucha que lleva el colectivo trans travesti a nivel mundial, a nivel de personas adultas. El 1% llega a la vejez, el 1% llega a la vejez. Entonces, creo que hay que pensar, creo que hay que revisarnos, creo que hay que sacar la mirada de la persona trans, sino ponerla en nosotros, en las personas que tenemos una identidad que sostenemos en estos casilleros, en la binariedad, en el biologicismo. Le debemos a todo el colectivo el respeto y hay que reivindicarles de alguna manera, y los derechos, porque no se pide más que derechos por ser seres humanos, nada más. Mirá qué simple, ¿no? Y qué grande, porque cuánto abarca tener hasta una constitución que ni siquiera se van a acordar de que son personas, ¿no? Que mi hija es un ser humano y que todas las personas somos seres humanos y merecemos igualdad de derechos, y que los tenemos. Yo tengo que ir a conquistar algo que mi hija tiene por ley. ¿Cómo se explica? Claro. Sí. Si vamos a hablar de cosas locas. Sí, no, una locura total. Bueno, contame, Gabriela, ¿cómo fue que la Universidad General Sarmiento terminó editando y publicando tu libro? ¿Cómo fue que llegó, no? Eso. Porque por lo que leí, había editoriales que se negaban a publicar tu historia. Bueno, ahí tenemos otro tema. ¿Cómo fue que llegó a la historia como para publicarla? ¿Qué pasó? La Universidad Nacional de General Sarmiento toma este diario a través de la licenciada Valeria Paván, que pudo hacer el contacto, y obviamente de la postura, del posicionamiento político que tiene en la universidad, ¿no? No es cualquier universidad, que no es una universidad nacional, que vela realmente y se mueve dentro
la reivindicación de derechos y de igualdad de géneros, y tiene hoy una diplomatura en géneros, y tiene que ver también con la rectora, el rector y todo el equipo que está ahí trabajando, ¿no? Y cuando tomaron esta historia, que obviamente otras editoriales rechazaron, fue un respaldo académico y fue un respaldo sumamente necesario, ¿no? Quizás no tiene la difusión que tiene una editorial, viste, que no sé, no voy a dar nombre, pero sí tiene un respaldo como institucional a esta historia, a esta lucha y a este compromiso que asumieron también, ¿no? No solo con el primer libro, con el segundo libro, con el próximo que va a salir este año, y con todo el acompañamiento que vienen haciendo. El libro Giuliana Yo Princesa está traducido al italiano y está en vista a poder llegar a traducirlo al inglés, ¿viste? Y tiene que ver con esto, con hacerse cargo de lo que realmente es necesario y no seguir replicando, porque a veces es decisión, ¿no? De quienes se llevan adelante una universidad. También es decisión. Yo he ido a muchas universidades donde todo lo que tiene que ver con el género es optativo. Claro. No es que ni siquiera está dentro de la currícula, ni siquiera está dentro de las cátedras, ni siquiera tienen docentes que lo den. Esto siempre sigue siendo optativo, a voluntad y que realmente tiene que ser obligatorio. Acá tiene que intervenir el ministro de Educación. Y la verdad es que ojalá este año, con esta gestión, podamos llegar al ministro de Educación, a Trota, para que pueda realmente poner el derecho que nuestros hijos tienen dentro de la educación. Bien. Es la voluntad política que necesitamos. Bien. Bueno, Gaby, estoy viendo, nos quedan 2 minutos, se nos va a cortar. No, ¿en serio? Se nos va a cortar. Bueno. Si querés, hacemos otro vivo, si no, hagamos otra entrevista y seguimos, porque es súper interesante todo lo que estás contando. Arreglamos para otra, dale. Dale, en otro momento no tengo problema, no, imagínate, tengo que ir a hacer